degustación de los pilares de la productividad de la empresa ganadera. Para eso vamos a revisar qué conocemos de la productividad de nuestro país en ganadería. En el año pasado, con la vacunación de aftosa, fueron 22 millones de bovinos, entre 22 y 23 millones de bovinos. ¿Y cuántas hectáreas tenemos en ganadería? 39 millones de hectáreas, también del censo pasado. ¿Y quién sabe cuánta es la capacidad de carga de nuestro país en ganadería? 0.5, el promedio nacional. Bueno, 0.6, la diferencia no es nada, entre 0.5 y 0.6, igual pues no cambia nada. ¿Y cuánta es la producción de gramos día de los animales que tenemos en ceba, el promedio nacional? El promedio nacional. 400 es en las fincas medianamente tecnificadas. Dice que 1 kilo por día. Entonces vamos a hacer una cuenta. ¿Cuánto, si la capacidad de carga es medio animal por hectárea y la ganancia diaria por animal promedio son 200 gramos? ¿Cuál es la producción por hectárea promedio en Colombia a día? En gramos. 100. Entonces, una hectárea produce 100 gramos al día. Súper mal, ¿sí o no? 100 gramos al día. Ahorita un compañero decía, un chuzo de carne al día produce una hectárea. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a llevar de reflexión de esta introducción? Que somos ineficientes, muy ineficientes. Entonces, pero que también eso nos dice que tenemos una gran oportunidad de hacer muchas cosas, porque estamos haciendo muy poquito, pero tenemos un gran potencial. Y por eso vamos a hablar de los 4 pilares que nos van a ayudar a que ese potencial sea una realidad. Entonces vamos a empezar por el primer pilar, que se llama la producción. El primer pilar, que se llama la producción, tiene varios temas que vamos a hablar de cada uno de ellos. Entonces, ¿qué come una vaca? La base de la alimentación, ¿qué es? Pasto, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros para que una empresa sea productora de carne? Producir pasto, ¿cierto? Y ustedes ahorita hicieron un aforo. ¿Cuánto les dio ese aforo por metro? 600 gramos por metro, multiplicado por una hectárea, que son 10.000 metros, 6 toneladas. Listo. 6 toneladas. ¿Con qué pasto era? Braquipará. Entonces, de acuerdo al tipo de suelo, tenemos que buscar los pastos que produzcan más biomasa por unidad de área. ¿Quién sabe cuánto puede producir, por ejemplo, una hectárea en Mombasa? 25 a 30 toneladas. Entonces, imagínense, pasar de 6 toneladas a 25 a 30 toneladas simplemente con cambiar el pasto. Obviamente, la Mombasa no se va a adaptar a todos los pastos, pero a todos los suelos y a todos los climas. Pero sí hay que buscar especies de pastos que produzcan más biomasa por unidad de área. ¿Para qué? Para poder tener más animales por hectárea y poder producir al final de todo el ejercicio más gramos por hectárea o ser más eficientes por unidad de área. Eso es lo primero, pero el primer paso es cultivar con especies mejoradas. ¿Cuáles? Los desarrollos que está haciendo, por ejemplo, en investigación DAO, el CIAT, que son pastos que resisten plagas, producen bajas cantidades de fibra, un montón de cosas que se han hecho para esa investigación. Listo. Eso sería lo primero. Lo segundo, ¿qué es? La nutrición. Lo definimos como nutrición, ¿por qué? Porque si bien el primero es el cultivo, del cultivo no depende que alimente mucho o no, porque si le damos un mal manejo a ese cultivo, pues al final no va a alimentar nada. Entonces el manejo del cultivo es muy importante para la nutrición. ¿Qué tenemos que hacer para que al bovino le alimente el forraje? Que sea un forraje cultivado en el momento oportuno, ¿cierto? Que sea cosechado. Proteína, pero más que la proteína, ¿qué es lo que limita el consumo en un rumiante? ¿Quién sabe? ¿Qué otra cosa? La fibra.
Y más. Las mujeres sabemos mucho de eso. ¿Por qué? Porque cuando uno está haciendo una dieta, ¿qué come? Fibra y proteína. ¿Para qué? Para que no le dé hambre tan rápido. Entonces uno come bastante fibra para poder que no le dé hambre tan rápido, porque el cuerpo se demora mucho tiempo en metabolizarla. En cambio, si uno come harinas y harinas y harinas que son de alta digestibilidad, entonces uno se come un plato de espaguetis y a la media hora tiene hambre, y ahí se come un pan y a la media hora se come un pastel. ¿Qué está haciendo uno? ¿Cierto? Porque es una digestibilidad muy rápida. Entonces, ¿qué necesitamos que coman las vacas? Cosas digestibles para que coman muchas veces y engorden. Si comen mucha fibra, van a estar llenas todo el día, entonces no van a querer comer, sino que ¿qué van a tener que hacer? ¿Irse a qué? Irse a rumiar. Entonces se tienen que ir a rumiar y comen menos. Y lo que necesitamos es que coman más para que engorden más. Entonces, la nutrición con los forrajes tiene que tender a que sea cosechada, pues, o cultivada o pastoreada en el momento óptimo, de fibra igual de proteína. Lo que pasa es que la proteína es más fácil de solucionar con algún suplemento, la fibra no. La fibra no se puede cambiar en la estructura del pasto. Entonces eso es bien importante en la nutrición. Además, tener en cuenta también los suplementos que damos, suplementos estratégicos de acuerdo a los análisis bromatológicos. Entonces habrá fincas donde haya que dar un suplemento específico con unos minerales, con unas proteínas, con unas cosas en unas épocas del año y en otras no. Entonces es muy importante la nutrición. Otra cosa importante es la genética. ¿Qué es lo más importante en la genética? Lo primero, que se adapten, ¿cierto? Que no puede pretender uno que acá a esta temperatura vamos a traer un Angus puro, a que venga acá pues y se carga todas las garrapatas y no produce nada y se mantiene en la represa y no va a producir. Así tenga toda la genética, no se va a adaptar. Y lo segundo es que tenemos que empezar a hacer mejoramiento genético, pero con cosas nuevas que hay científicas, como en leche. Ustedes saben que en leche uno mira un catálogo de un toro de leche y casi que uno sabe si ese toro va a mejorar sólidos en la leche, si va a mejorar kilos producidos, si va a mejorar pigmento. Uno ya sabe que va a mejorar ese toro porque tiene pruebas genéticas científicas que lo determinan. En carne, ¿cómo hacemos el mejoramiento genético? Uno dice, este toro tan bonito, mire qué blanco, qué lindo, qué orejón, qué morro tan lindo, qué dorso tan bonito, crucémoslo con esta vaca tan linda para que nos salga un ternero bien lindo. Generalmente es así, o sea, son pocas las empresas de carne donde lo hacen con una base científica, ¿cierto? Que es a donde tenemos que llegar. Por ejemplo, en Brasil han avanzado mucho en el lore por eso, porque ellos tienen estudios del genoma del toro que transmite calidad de carne para tal cosa. Entonces ellos ya saben, puede ser el toro más feo, pero si es positivo para producción de carne y para calidad de carne, inseminan todas las vacas de su hato con eso. O si lo que tienen que mejorar es mansedumbre, ya saben que ese toro tiene ese gen y lo introducen ahí, pero estudian el genoma. Acá tenemos mucho por fenotipo, acá los juzgamientos son por fenotipo. Gana es el que más bonito sea, independiente si lo transmite o no. Entonces tenemos que saber que existe, en Colombia existen esas pruebas genéticas, Corpoica las hace, en la universidad se las hacen, donde a usted le determinan en el genoma del animal algunas características que puede transmitir. Existe, están al alcance del país y es importante que sepamos pues que se pueden utilizar y no seguir haciéndolo solo por gustos o a ojo. Entonces eso es la parte de la genética que les quería contar. Y en sanidad es importante en la parte de producción de carne que empecemos a hacer planes sanitarios preventivos. Porque ¿qué pasa cuando en una finca una vaca se enferma y se cae? Casi que oxi y se termina muriendo, porque una vaca después de que se cae, que esté muy débil, es muy difícil de recuperar. Entonces tenemos que hacer más bien todo lo posible que sea en forma preventiva para que los animales que se enfermen muy poquitos o que sea por accidente, pero trabajarle más a la prevención que a la curación, así como lo hacen en cerdos, así como lo hacen en aves, que nos llevan una ventaja enorme en eso. Y la otra es buenas prácticas de manejo animal. Buenas prácticas de manejo animal, ¿por qué es importante? Porque finalmente genera pérdidas económicas. ¿Qué pasa cuando aquí pues hemos hecho ya varios cursos? Yo no sé si alguien ha estado en el Magdalena Medio, hicimos uno, hemos hecho ya 5 cursos con DAO y el último lo hicimos en Sincelejo, donde vino un brasilero que ahorita nos contaba David y nos enseñaba cómo ven las vacas, cómo ellas
tienen limitantes para la visión, ellos no ven como vemos nosotros tan claro, sino que ellos ven como una presa, ellos son presas. Entonces, por ejemplo, en los corrales ellos ven las sombras del corral como si fuera un quiebrapatas. Entonces, en el preciso momento en que uno quiere que el animal entre al corral, por ejemplo, para ser embarcado en el camión, ¿qué hace la vaca cuando ve la sombra? Ahí mismo, frena para mirar, ¿cierto? ¿Y qué hace el vaquero en ese preciso momento? ¡Tum! Le da un golpe. O le parte la cola, o le pone el tábano, o lo que sea, ¿cierto? Eso. Entonces eso se vuelve un estrés, el animal termina aporreado y finalmente la vaca, cuando ve bien que es una sombra, simplemente sigue. Y si sigue la primera, que es la líder, los otros siguen atrás. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? Tenemos que aprender de comportamiento de los bovinos, cómo ve un bovino, y aprender nosotros y capacitar a las personas que trabajan con ellos, porque esto se ve es con pérdidas económicas. Ahorita ven esta de cerquita, aquí está el animal normal y aquí está cuando le quitan la piel, lleno de hematomas. ¿En qué lugares? En los lugares donde están los cortes más valiosos, que son los solomos y el tren posterior. Entonces tenemos que aprender que para la productividad el manejo y las buenas prácticas de manejo animal son bien importantes, y es nuestro deber capacitar a las personas en eso, y que los animales sienten, que ven diferente, que no los tenemos que golpear para que vayan, simplemente tenemos que hacer algunos cambios en algunas instalaciones porque ellos no ven como nosotros. ¿Listo? Entonces ese sería el pilar de la producción. ¿Listo? Entonces vamos al segundo pilar, que se llama calidad del producto. Ahorita en esto se me olvidó decirles una cosa: ¿cómo está el consumo de carne en Colombia? En este momento es de 15 kilos al año, o sea que cada persona no se come ni siquiera un kilo, se come un poquito más de un kilo al mes. ¿Y a qué obedece eso? ¿Ustedes qué creen que a qué obedece eso? Al precio, a la publicidad y al precio, ¿cierto? Pero más que a la publicidad, al precio. Si usted va con 15.000 pesos a la carnicería y tiene opción de comprar pollo, cerdo o solomito, ¿usted compra qué? Si usted tiene solamente 15.000. Pero el general del país no lo hace. Compra pollo o cerdo, ¿cierto? O huevo. Fuera de eso es la cultura. La carne de cerdo casi siempre queda bien hecha. La carne de res a veces es muy difícil. Si usted compra una carne de res, un huevo de aldana o una carne así que no sea y no la sabe preparar, eso es súper difícil de comer. Entonces la gente prefiere comer pollo, comer cerdo, comer huevo, comer otra fuente de proteína. O véndame carne de manta y le meten Entonces es importante que veamos que el consumo en Colombia está disminuyendo, y que entonces qué vamos a hacer con esta productividad tan baja, y si el consumo está disminuyendo, ¿qué va a pasar con las fincas ganaderas entonces? Entonces, ¿qué necesitamos hacer y cuál es la salida? Que la dijo Diego, exportar. ¿Por qué? Porque el consumo está muy difícil de incrementar porque la carne está muy cara. Entonces usted no le puede pedir a las personas que no tienen un alto poder adquisitivo que compren carne de res sabiendo que pueden comprar pollo o cerdo y también es muy rico y suplen su necesidad de proteína. Entonces la gente va a seguir eligiendo pollo y cerdo. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Empezar a exportar, que ya se está haciendo. En Colombia entró una empresa que se llama Minerva. Minerva tiene 100 mercados en el mundo que puede exportar, tiene la experiencia y desde Colombia empezó a exportar. Y eso es lo que ha hecho que el precio del ganado en Colombia en un año suba mucho. O sea, subió casi 30% en un año o año y medio el precio del ganado. Eso obedece a las exportaciones. Entonces, vivimos de la ganadería, en Colombia está el consumo disminuyendo, tenemos que exportar. ¿Qué exigen esos mercados? Calidad. Entonces, el otro pilar, calidad del producto. ¿Cómo se consigue esa calidad del producto? Con buenas prácticas ganaderas, con inocuidad, haciendo las cosas bien, ¿cierto? Con trazabilidad. Entonces, ¿quién sabe qué es inocuidad? Que no haga daño, que lo que uno se come no haga daño. Entonces, por ejemplo,
El pasto es inocuo después de que usted fumiga con pastar siempre y cuando usted respete ¿qué? El tiempo de carencia, ¿cierto? Ahí es inocuo. Si usted no lo respeta, no es inocuo, porque la vaca se lo está comiendo y lo está acumulando, ¿cierto? Lo mismo. Entonces, ¿cómo garantizamos la inocuidad? Si respetamos el tiempo de carencia en los herbicidas, el tiempo de retiro en los medicamentos, ¿cierto? Eso es la única forma de ser inocuos. ¿Y cómo hacemos para garantizar esa inocuidad? Teniendo registros, porque en la memoria el buen manejo es primordial, pero si usted no tiene registros, usted primero no la puede garantizar y segundo no la puede demostrar. ¿Qué vinieron a hacer los árabes y los chinos? Lo que no está escrito no existe porque usted no lo puede demostrar. Entonces vinieron de Emiratos Árabes la semana pasada a una finca a Montería porque tenían intención, revisaron plantas de sacrificio, revisaron un montón de cosas y llegaron a esa finca a revisar el proceso de certificación en buenas prácticas ganaderas porque ellos querían ver si eso garantizaba la inocuidad del producto que iban a mandar a Emiratos Árabes. Entonces apenas vieron que teníamos planillas de aplicación de herbicida que indicaba el tiempo de carencia, entonces lo chulearon. Planilla de aplicación de medicamentos que indicaba el tiempo de retiro de los medicamentos, listo, dijeron listo porque aquí saben cuál es el tiempo y lo respetan. Que los animales están identificados cuando se le hace un tratamiento con un collar rojo, súper fácil, vieron que existía, eso hace que uno sepa si el animal está en tratamiento o no es apto para el consumo, entonces cumplimos. ¿Qué más revisaron? Que no hubiera medicamentos vencidos, que no hubiera medicamentos de contrabando ni herbicidas de contrabando. ¿Por qué? Porque ahí no hay trazabilidad ni hay garantía de inocuidad. Entonces revisaron todo eso. Y después vinieron los chinos. Los chinos también vinieron a una finca, revisaron todos los procedimientos y estaba certificada en buenas prácticas ganaderas y se dieron cuenta que acá también en esa finca se hacía inocuidad, entonces se cumplía con inocuidad. Entonces, la semana pasada quedaron 2 mercados habilitados que fueron Emiratos Árabes y China, que eran 2 fincas que estaban certificadas en buenas prácticas ganaderas. Entonces, con calidad del producto garantizamos poder acceder a otros mercados. El gobierno está abriendo mercados y está cumpliendo con la parte que tiene que cumplir, que es abrir mercados. Ahora la responsabilidad de la inocuidad depende de quién, de los ganaderos y de las personas que estamos alrededor de los ganaderos, que somos nosotros. Entonces, ¿por qué ellos quieren que haya inocuidad? Porque, por ejemplo, yo no sé si se dieron cuenta el año pasado, como en diciembre, que una persona se murió en Estados Unidos porque tenía una bacteria que fue resistente a todos los antibióticos que existían. Entonces, ¿por qué puede ser eso? Porque quedan residuos, entonces las bacterias se van volviendo resistentes a eso. Entonces, ¿ellos qué piden? Que aquí llegue carne, a mi país llegue carne, pero buena, no carne con residuos de nada. ¿Qué pasó también en inocuidad en Brasil la semana pasada con una carne vencida? No sé si vieron la noticia, que le cambiaban la etiqueta, llegó a Chile, exportaron, la carne salió de Brasil y llegó a Chile, y la exportaron, estaba vencida y le cambiaron las etiquetas. Y eso fue todo un escándalo porque Chile es súper exigente, o sea, Chile tiene una calidad muy grande y le dijeron, pero ¿cómo ustedes nos mandan esta carne? Y le cerraron la frontera y Chile es un gran consumidor. Entonces ahí la embarraron los brasileños, entonces nosotros no podemos hacerlo. Pero ¿qué pasó en febrero? Colombia exportó un contenedor de carne a Rusia y lo devolvieron porque le encontraron trazas de oxitetraciclina. Entonces, ¿qué pasó? Una sanción para el país de 4 meses para exportar a Rusia. Nada raro que próximamente digan que Rusia ya no nos va a querer recibir más carne porque ya ellos van, la oxitetraciclina es un medicamento. Entonces, ¿quién quedó mal? No el ganadero que puso la oxitetraciclina y no respetó el tiempo de retiro, el país, porque la carne de Colombia llegó con oxitetraciclina. Entonces, en el campo tenemos esa responsabilidad. La resolución vigente para buenas prácticas ganaderas en carne es la 2341, por si quieren consultarla. Y también hay otros certificados kosher, que es el de los judíos, certificado en orgánica, carne verde, existen muchos otros que ahí se los puse pues como en el pendoncito para que los revisen si quieren. Entonces la calidad del producto depende de los procesos internos que hagamos. Listo, quedó también entonces ese pilar. Entonces en buenas prácticas ganaderas existen varias formas de certificarse, que es lo que vamos a hacer con este grupo de trabajo que estamos montando con Diego, con Dao, con Merck, pues que es MSD,
con DSM, que es Tortugas Omex. ¿Qué queremos hacer? Queremos motivar a los ganaderos que entiendan que las buenas prácticas ganaderas es algo súper fácil de cumplir, que simplemente se requiere querer hacerlo, que no tienen que invertir dinero porque simplemente es organización y que simplemente tienen que cumplir con los requisitos de esa resolución y que este grupo lo va a apoyar en eso. Entonces vamos a empezar a hacer unos talleres en diferentes zonas del país. Primero vamos a hacer unas socializaciones, vamos a ir a contarles de qué se trata, por qué es importante, y después vamos a empezar a hacer unos talleres donde los ganaderos van a implementar el proceso y ustedes los van a acompañar en ese proceso, y ahí es donde, como decíamos ahorita, van a aprovechar para venderles en el proceso de la certificación. El tercer pilar entonces se llama sostenibilidad ambiental, y en este pilar de sostenibilidad ambiental ustedes saben que existe algo que se llama el cambio climático, ¿cierto? Que es una realidad. Ya es una realidad. ¿Qué tenemos que hacer? Hay dos cosas para hacer frente al cambio climático. La primera es adaptarnos a él. La segunda es mitigarlo. Para la primera, que es adaptarnos a él, ¿qué tenemos que hacer? Entonces hay opciones para hacerlo, que son, por ejemplo, animales rústicos, pastos resistentes tanto a la sequía como a la humedad, porque el cambio climático es años muy secos pero años muy húmedos. ¿Y quién está trabajando en eso? DAO y el CIDA tienen un convenio y están sacando unos pastos que van a ser resistentes a las sequías y resistentes a la humedad. Y esto es muy importante porque pues nos tenemos que adaptar, lo que hablábamos ahora. ¿Qué pasa con las colosuanas en la gente que trabaja en el campo en este momento en verano? ¿Cuánto tiempo se demora en recuperarse? O el Angleton. Esos pastos que son nativos, que no son resistentes, no están respondiendo al cambio climático. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos 4 meses sin alimento para los bovinos, ¿cierto? Entonces es importante que pensemos en eso. Lo segundo es que las épocas para las cosechas están cambiando. Entonces, ¿qué estamos tratando de hacer? Crear maíces que salgan más rápido, que sean resistentes a las plagas, maíces que sean altos nutricionalmente para que alimenten más a los animales, que las semillas germinen rápido. Bueno, todo el cuento que ustedes saben de los maíces y los desarrollos que se están haciendo en eso. ¿Por qué? Porque el cambio climático es muy incierto, entonces hay que sacarle pues como ventaja al clima. Lo otro que tenemos que tener presente en adaptación es que tenemos que tener más árboles. Ahorita todos, cuando estábamos almorzando, estábamos felices debajo de ese árbol, ¿cierto? ¿Dónde hace menos calor? ¿Debajo del árbol o acá? Debajo del árbol. Entonces lo mismo pasa en los potreros. Los árboles son muy importantes porque es lo que le da pues como el bienestar a los bovinos para que ellos puedan rumiar, le dan el confort. Fuera de eso, ellos tienen una labor que es profundizar sus raíces para que el agua entre al suelo, para que circulen los nutrientes, para que haya aves que rieguen semillas, para que los frutos caigan y los animales se los puedan comer. O sea, ellos tienen una labor muy importante en la ganadería, en el proceso ganadero, en la biodiversidad que tenemos que tener en las fincas ganaderas. Pero ¿qué pasa? Si miramos los potreros, ¿qué vemos? Árboles adultos. ¿Y dónde está el reemplazo de esos árboles? Entonces tenemos que pensar que necesitamos ese reemplazo de esos árboles, porque realmente, ¿qué vamos a hacer después? Entonces, cuando vayamos a toconear hay que pensar que hay que dejar algunos. ¿Listo? Además, meten nitrógeno al suelo, o sea, son muy importantes en el ciclo productivo. Lo otro que tenemos que pensar es en la protección de las fuentes de agua, porque también a veces las estamos deteriorando y acabando, y son muy importantes. ¿Qué sería de una finca sin agua? No podríamos tenerla. Listo. Y en mitigación del cambio climático, entonces, tenemos que pensar en qué es lo que hace tan importante el calentamiento global, la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Y cuál es el gas más importante que producen las vacas? Y por eso todos los ambientalistas, metano, ¿cierto? Entonces, ¿cómo disminuimos la producción de metano? ¿Qué produce el metano en los rumiantes? ¿Quién sabe? ¿Qué es lo que hace que los rumiantes produzcan tanto metano? ¿Y cuándo hay más fermentación? ¿Cuándo hay más qué? Cuando hay más fibra. Entonces, en la medida en que haya más fibra, tenemos ya dos cosas en contra de la fibra. La primera es que comen menos. Y la segunda es que aumenta la producción de metano. Entonces, si disminuimos el tiempo en que pastoreamos los pastos,
que tengan menos fibra, también vamos a disminuir la emisión de metano, ¿cierto? Y ahí podemos ayudar a la mitigación del cambio climático. Eso es pues muy importante en cuanto a lo que podemos hacer, además pues de tener árboles, tener algunas leguminosas y todo lo que podemos hacer, pero algo inmediato y que funciona rápido es eso, disminuir la fibra en el contenido de los pastos. Bueno, el último pilar entonces se llama equilibrio socioeconómico. El equilibrio socioeconómico entonces es muy importante porque si la finca no es rentable, ninguno de estos procesos que vimos puede existir, ¿cierto? Y necesitamos además tener motivadas las personas que trabajan en la finca. Las buenas prácticas ganaderas obligan a que usted tenga un plan de capacitación y el éxito que hemos tenido en buenas prácticas ganaderas es que tenemos en cuenta el personal de la finca, los capacitamos y los motivamos a que ellos sean y se apropien del proceso y ahí ellos empiezan a rendir más y empiezan a apropiarse y a querer que que la finca esté bien y que todo salga bien. Tuvimos una experiencia en una finca en Montería donde teníamos 4 vaqueros que no sabían escribir y sabían escribir un poquito y leer muy mal, pero eran unos vaqueros muy buenos. Entonces dijimos, bueno, ¿y entonces qué vamos a hacer con esas personas si es una realidad que nos tenemos que certificar? Entonces, bueno, la primera opción es echarlos. Entonces dijimos, no, porque es que son súper buenos vaqueros y son jóvenes y pues jóvenes para la ganadería. La historia iba en que eran personas pues muy buenas en su oficio, entonces les dijimos que lo mejor era que les enseñaran a leer y a escribir. Entonces hablamos con el profesor de la escuela de la vereda y le dijimos, ¿por qué, profesor, usted no le enseña a esos 3 vaqueros los sábados a escribir y a leer? Y la finca le va a pagar algo para que usted haga eso. Y así fue, y se metieron a clases todos los sábados durante un año. Y aprendieron a escribir y a leer muy bien y ahora son quienes llevan el proceso de buenas prácticas ganaderas. Entonces yo pienso que esa es la responsabilidad que tenemos que empezar a tener en las fincas, que las cosas las hagamos por convicción y porque de verdad creemos en que es posible hacer cosas y cambiar. Y no simplemente por llenar un registro para que el ICA le dé un certificado, ahí es donde pierde sentido un proceso de certificación. Y lo otro es que eso, lo que yo les decía, empoderar a esas personas de la finca con capacitaciones de todo, de la parte social, de la parte de salud de ellos mismos, de que tengan las condiciones básicas en la casa para poder que estén motivados. Pero todo esto funciona siempre y cuando estas fincas ganaderas sean rentables, porque si no son rentables, nada de esto va a funcionar. Y la única salida para que sean rentables es que se mejore la eficiencia por unidad de área, que se hagan todos los procesos, que se unan todos los pilares y que si es rentable el ganadero pueda invertir en esto, en la parte social, en todas las partes, porque si no, no podría hacerlo. Y si es rentable para el ganadero, pues va a consumir más pastar, va a consumir más tordón, va a contratar más al veterinario, va a consumir más sal, más medicamentos para la prevención. Entonces todo esto tiene que volverse un ciclo en donde todo se enlace para que la productividad aumente y así pues todos podamos tener un beneficio. Vamos a repasar entonces los 4 pilares, que eso es pregunta de examen mañana. ¿Cuáles son los 4 pilares entonces? Producción, calidad del producto, sostenibilidad ambiental y equilibrio socioeconómico. Listo, 4 pilares fundamentales para la productividad de la empresa ganadera.